la voz de los protagonistas. Octavio, buenos días. Muy buenos días, Juan. Buenos días, Marcela. Buenos días a los radioescuchas. Empecemos, si te parece bien, por estos amparos interpuestos en contra de la contabilidad electrónica. Bien, pues estos amparos siguen todavía, Juan, en suspenso de resolución porque fueron remitidos a la Suprema Corte para que ésta sea la que decida. De ahí que la Prodecon está urgiendo a la Suprema Corte, en este caso, como una recomendación de que estos amparos se resuelvan a la brevedad, porque pues tienen a los contribuyentes ahora sí en una incertidumbre de en qué van a resultar estos amparos promovidos, que cabe señalar, Juan, que todavía están a tiempo algunos contribuyentes de tramitar este amparo, que las consecuencias que se ha tenido es que se ha otorgado una suspensión por parte de los tribunales, o sea, un stand-by en tanto resuelve la Corte. Quienes tramitaron el amparo tienen esa suspensión provisional y por lo tanto temporalmente no están obligados al envío de la contabilidad electrónica, pero sí están obligados, hay que puntualizar, a llevar su contabilidad con todos los requisitos que se señalan en el Código Fiscal de la Federación y su reglamento. ¿Haya habido alguna confusión en el sentido de, yo estoy amparado, me dieron la suspensión provisional y no cumplo con ningún requisito de llevar la contabilidad electrónica? Son dos cosas diferentes. A ver, entonces, aquí, ¿cuál es la recomendación al contribuyente? Bueno, la recomendación es no tanto al contribuyente, sino, insisto, los amparos se tramitaron desde el 2014 y es fecha que la Suprema Corte no ha resuelto de si otorgará el amparo definitivo a los contribuyentes o no. Y lo que yo te señalaba ahorita, quienes consideren todavía conveniente tramitar el amparo, todavía pueden estar a tiempo de hacerlo. Lo que ha hecho Prodecon es demandar que se resuelvan a la brevedad y en definitiva los amparos en contra de la contabilidad electrónica. Así es. No quiere decir que la demanda de Prodecon es también en el sentido de que sea favorable a los contribuyentes, sino que ya les defina su situación jurídica en cuanto a ese tema. Pero además ser muy puntuales en el sentido de que estos amparos son para los contribuyentes que lo tramitaron. Y un contribuyente que no lo tramitó, es decir, no crea jurisprudencia, ¿o sí? No, definitivamente, o sea, puede haber una jurisprudencia, pero aquí hay dos situaciones que se pueden presentar. Una es quienes no lo tramitaron, como tú ahorita comentabas, y si la Corte resuelve a favor de los contribuyentes, resuelve a favor de quienes tramitaron el amparo. Exacto. Efectivamente. Pero si yo... Pero si no lo hiciste, no. Si no lo hice, no. Sin embargo, Marcela, si no lo hice, pudieron haber sucedido dos situaciones: que envié la contabilidad o que no la envié. Si no la envié, no acepté la disposición fiscal. Entonces, quedo sujeto o amparado todavía en cuanto a la jurisprudencia que se pudiera emitir. Pero si yo lo acepté enviando la contabilidad, aunque la Corte resuelva a favor de los contribuyentes, ahora sí que yo ya perdí, ya me amolé, y yo la tendría que seguir enviando, salvo que el año siguiente, atendiendo a que la Corte resolvió de alguna manera, se modificara el Código Fiscal de la Federación. Y si no se modificara, vamos a hacer supuestos, Octavio, si no se modificara, ¿tendría el año entrante que volverse a hacer todo este trámite del amparo? No, si ya no se modifica la disposición y yo envié mi contabilidad, yo la tengo que seguir enviando ahora sí que de por vida mientras la norma siga siendo la misma. Ya quedaste excluido de esa posibilidad. Exactamente. Que de hecho lo más seguro es que no proceda, ¿no? Es decir, vamos, que siga siendo una regla el hacerlo electrónicamente, ¿no? Yo considero que así va a ser. Fíjate que pasan los meses y tal, y yo... Y los años. Y no termino de entender por qué tanta resistencia a la contabilidad electrónica, a la facturación electrónica. Sí, es una pregunta pues interesante, y todo va en relación de cómo tengas ordenada tu casa como contribuyente en cuanto a que en qué consiste el envío de la contabilidad electrónica, que mensualmente tienes que enviarle al SAT tus saldos de las cuentas, lo que le llamamos la balanza de comprobación,
es lo que le tienes que estar enviando. Entonces hay quienes dicen, oye, ¿por qué le voy a estar enviando? ¿Por qué le voy a dar información previa? Información que ya le doy en la declaración anual. O sea, cada año ya le damos esa información a Hacienda. Pero no todos administrativamente tienen ordenada su casa. Por eso la resistencia. Si tú eres un contribuyente que tiene en forma oportuna y correcta sus cosas, no le deberías de tener temor al envío mensual de la balanza de comprobación de los saldos. Claro. Ahora, eso por un lado. Por el otro, y que también está relacionado con esto, es este Big Brother fiscal del SAT que hace referencia a CN en expansión. ¿Qué opinas? Esto del Big Brother fiscal, yo veo que el SAT, el fisco, está haciendo su trabajo. Esa parte no la podríamos criticar. ¿En qué sentido? En que ya con todo lo de la facturación electrónica, pues el SAT tiene en forma diaria la información de las facturas que tú emites, las facturas que tú recibes, todo eso ya lo tiene, de tus ingresos, de tus entradas de efectivo y tus salidas de efectivo. De alguna manera ya lo conoce el SAT. Eso, insisto, no lo podríamos criticar, porque son herramientas que tiene el fisco para fiscalizarte. Por eso le han llamado el Big Brother. Y sabemos que el tema de la discrepancia fiscal, ahora sí que es un tema muy importante desde el 2014, en el sentido de que el fisco sabe cuántos ingresos tienes, cuántos gastos haces, incluyendo lo que pagas en colegiaturas, incluyendo lo que pagas en el club social, etcétera, etcétera. Y hace una comparación anual de cuántos ingresos tuviste y cuánto gastaste. Y es lógico que si tus gastos fueron mayores a tus ingresos, va a haber lo que se llama una discrepancia fiscal y te va a mandar una invitación o te va a mandar una revisión para que aclares de dónde obtuviste los recursos. Para mí eso no es malo, simplemente el SAT se está actualizando, pero luego viene la otra parte, ¿sí? La discrecionalidad a veces con que aplica esas disposiciones, a unos sí, a otros no, o los gentes de gobierno quedan excluidas, los funcionarios públicos, y se hacen de la vista gorda en ciertos casos. Los líderes sindicales. Los líderes sindicales, digo, tenemos casos muy palpables y muy conocidos que nos preguntamos por qué el fisco no actúa contra ellos. Me preguntaban antier que si yo veía viable una reforma fiscal para el 2017 para obtener una mayor recaudación. Yo decía que ya era imposible seguirle cargando con impuestos a los contribuyentes, que lo que necesitaban hacer es simplemente el uso adecuado de los recursos. Todos nos enteramos ahí en los pasillos, en los cafés, de luego los moches que piden a los 3 niveles de gobierno, que van del 10 al 40%, donde si ese del 10 al 40% que piden de moches, la corrupción, el robo, la ratería, e insisto, a los 3 niveles de gobierno, se tradujera en descuentos que hicieran los proveedores directamente al servicio, a los bienes que enajenan al gobierno, pues estaríamos obteniendo un presupuesto mayor. Si quieres lo ponemos en un 20% en promedio. O sea, aumentaría el recurso a ejercer en un 20%. No necesitaríamos un impuesto de ningún tipo, claro, ¿no? Sino que dejaran de robar. Oye, Octavio, pero una y otra vez vamos sobre lo mismo. O sea, está bien. Creo que tendría que haber muchísima más conciencia y más responsabilidad, pero luego entonces la narrativa que hacemos es pagamos impuestos para que se los roben, para que, por ejemplo, los inviertan como los de FICREA y pierdan 92 millones de pesos así. Bueno, la nota decía 92 millones de pesos, pero igual pueden ser 126. Es muchos millones de pesos. Y luego, ¿qué pasa con la base de contribuyentes que no aumenta? Porque finalmente yo no sé si haya ya más eficiencia en cuanto a que más mexicanos que están laborando paguen impuestos, doctor. Bueno, sí vemos algunos intentos por parte del gobierno, del SAT, de incorporar aún más a otras personas que no están pagando impuestos. Por ejemplo, ahora si tú quieres renovar tu concesión de taxi o de transporte, te exigen tu alta de Hacienda.
lo que no sucedía anteriormente. Entonces, claro, luego controlar los ingresos que obtienen los taxistas, pues es complicado, pero ya hay pasos de que si no estás dado de alta, no te dan ciertos créditos, si no estás dado de alta, no te dan la concesión. Creo que sí está habiendo pasos, aunque cortos, pequeños, hacia incorporar a más personas. Sin embargo, creo que ahí no está la mayor evasión, sino está en los grandes capitales, en la mercancía de contrabando, en la mercancía que se roba desde la gasolina hasta cualquier tipo de bienes y que se expende en un mercado sin factura, que a ese nunca lo va a alcanzar la autoridad mientras no ponga mayores controles en lo que es el sistema financiero. Entonces, tendrían que revisar más a los que más tienen en lugar de incrementar. Claro, no, bueno, yo creo que son dos cosas que se pueden hacer. O sea, los pasos de ir incorporando a los pequeños es bueno, pero debería ser en un marco simplificado como teníamos a los pequeños contribuyentes anteriormente. Creo que ahí les daba una mejor recaudación y un mejor control al fisco. Pero ahí no está el meollo del asunto, Marcela, coincidimos, ¿no? Claro. De que está en el contrabando, en la mercancía robada, en todo eso que se maneja, inclusive todavía en efectivo, cantidades impresionantes, supongo, de dinero. Y que ahora hemos vuelto a tener el dinero bajo el colchón. Digo, precisamente por el recrudecimiento de la vigilancia del SAT, mucha gente está buscando hacer operaciones que no impliquen a las instituciones financieras para que no haya tanta vigilancia. Sí, definitivamente. ¿Esté pasando? Sí está pasando, ¿no? Y luego dicen esos de que abajo del colchón y archiveros y todo llenos de dinero, sobre todo, insisto, de funcionarios públicos, porque ahora ya con la fiscalización, alguien me comentaba de un caso de los famosos moches. Dices que es increíble, eso me comentó la persona, ver cómo abren un despensero, un archivero, donde tienen apilados los fajos y fajos de billetes, ¿verdad? Luego de los moches que piden. Ahora, un ciudadano normal, Marcela, yo diría, bueno, ¿cuál es la necesidad o por qué tienes que tener dinero abajo del colchón? Uh-huh. Quiere decir que es un dinero que no puedes ingresar al sistema financiero porque no pagaste el impuesto que deberías de pagar. Quiero imaginarme. Si no, ¿cuál sería el problema de que lo ingresaras? Pero ahí viene la otra parte que comentábamos ahorita. El incentivo que tenemos para pagar impuestos. Exacto. Sí. Si vemos las notas cada día de cómo el recurso se usa en forma indebida. Pues hay preguntas del auditorio. Edith Valdés dice, si una persona moral ya presenta la contabilidad electrónica, ¿todavía se puede amparar? Ahí va a tener que verse el momento en el cual presentó por primera vez la contabilidad electrónica, que la envió, ¿sí? Cuando yo la envío tengo 15 días hábiles siguientes para efectos de tramitar el amparo. O sea, si la acaba de enviar, todavía estaría en posibilidades, pero vendría el comentario que hacía Marcela. Oye, ¿por qué? La pregunta, ¿por qué la resistencia del envío? Yo le diría a esta persona, si tiene su contabilidad al día, la tiene ordenada, no tiene nada que ocultar y ya la envió, sígala enviando. Uh-huh. Es simplemente cada mes enviar su balanza de comprobación, o sea, sus saldos a Hacienda, y no va a tener ningún problema. Pero además se supone que el amparo es para no presentarla, ¿no? Para no enviarla. Para no enviarla. Pero sí hay que cumplir con los requisitos para llevarla, es lo que yo puntualizaba hace unos momentos. Ajá. Porque es diferente a cumplir los requisitos a enviarla. Pero yo insisto, el contribuyente que tiene muy ordenada su contabilidad, la tiene al día, yo no le encontraría un motivo para tramitar el amparo. Bien, ahora, por otra parte también, bueno, y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, es esta manga ancha con los grandes deudores contribuyentes que contrasta con la férrea persecución a los contribuyentes cautivos. Y esto con relación a esta nota precisamente de que escapan del SAT 388 mil millones de pesos.
Fíjate, esas estadísticas luego pueden ser un poquito engañosas. ¿En qué sentido? En que escapan del SAT tantos millones de pesos. Muchas veces el SAT en sus revisiones determina créditos fiscales que no proceden. Por eso viene la defensa por parte de los contribuyentes. Entonces se vuelve un espejismo las cuentas por cobrar que tiene el SAT, porque muchas de ellas están infundadas. De ahí que viene la defensa por parte de los contribuyentes y ganan. No tanto porque el fisco haya querido renunciar a eso, sino que la cobranza que pretendió hacer a algún contribuyente no estuvo bien fundada. O sea, nos toca ver muchos casos en ese sentido, donde simplemente el SAT o el organismo fiscalizador con la mano en la cintura determina créditos cuantiosos que lo que hacen es afectar al contribuyente, que tiene que contratar un abogado, tiene que pagar honorarios, tiene que vivir con la incertidumbre si ganará o no ese pleito millonario. Porque son, digamos, cuentas como, valga la comparación de la cartera vencida del CIMAS, por ejemplo, que tiene deudores que ni siquiera existen ya, o que son terrenos baldíos, o que no están generando, que no están utilizando el agua, sin embargo, sigue generando en la contabilidad del cobro, que obviamente nunca se va a realizar ese cobro. Claro, entonces no puedes decir, oye, dejó el CIMAS de cobrar tantos millones cuando estuvo generando tal vez recibos de predios que ni siquiera están utilizando agua, ¿no? Eso por un lado, pero por el otro también sabemos que hay una gran cantidad de grandes contribuyentes como Televisa, como TV Azteca, que cobran, es decir, que reciben cantidades multimillonarias por devolución de impuestos. Y sin embargo, hay micros y pequeños empresarios que batallan para que les devuelva el IVA, ¿no? Como que hay cierta discrecionalidad ahí por parte de la autoridad hacendaria. Bueno, tú sabes, Juan, que en todo esto, ahora sí que los conocidos, las palancas, etcétera, pueden a ciertos niveles tener un peso específico para que les agilicen ciertos trámites. Y desafortunadamente lo de las devoluciones de impuestos se ha venido deteniendo en cuanto a número de días, porque devoluciones, por ejemplo, superiores a 1 millón de pesos ya las resuelven en México, en la Ciudad de México, y pues ese proceso es más tardado para los contribuyentes. Quisiera, Juan, comentar en relación a esto también de la discrepancia fiscal, recordarle al auditorio, ustedes lo han mencionado, que aquellos depósitos en efectivo superiores a 15,000 pesos, automáticamente el banco le informa al SAT y el SAT les va a enviar una invitación para que aclaren la procedencia de esos depósitos. Entonces hay que tener bien documentado, hay que tener bien soportado la procedencia de esos dineros que nosotros depositamos en efectivo superiores a 15,000 pesos en forma mensual. Y ahí entra desde la pensión alimenticia, desde lo que le mando el hijo que está estudiando fuera, de tal vez dinero que le doy a la señora para la mensualidad, etcétera. O sea, la recomendación aquí sería tenerlo documentado y tratar de no hacer depósitos en efectivo. Tal vez hago un cheque de una chequera a otra y ya automáticamente eso no va a ser informado por el banco al SAT, porque no fue un depósito en efectivo. Claro que esas cuentas son fiscalizables, ¿ok? Pero ya no en forma automática, porque no fue en efectivo. Pero ¿cómo comprobarías ante Hacienda UNSOS, por un caso hipotético, tú le prestaste un dinero a tu hija te lo pagó, te lo depositó a tu cuenta de manera en efectivo? Digo, no, ¿tienes que darle un recibo o cómo? Digo, si no es contribuyente, por ejemplo. No, bueno, ahí lo tendrías que tener soportado con un contrato de préstamo, Juan. Sí, depende de las cantidades de lo que estemos hablando, ¿verdad? Uh-huh. Pero tú le prestaste 50,000 y pues te va depositando 10,000 cada mes y te los pagó. Bueno, ahí no tienes problema porque no rebasa los 15,000. Sí. Si rebasa los 15,000, insisto, seguramente te va a llegar una invitación para hacer esa aclaración. ¿Y cómo lo documentarías?
pues con un contrato de préstamo. Sí, pero digo, entre familia es difícil que se hagan ese tipo de contratos, ¿no? Lo que pasa es que estamos llegando a estas cuestiones ya fiscales que requieren que nosotros hagamos eso. Y recordar que los préstamos o donativos recibidos superiores a 600,000 pesos en un año, esos tienen que ser informados en la declaración anual. Si no son informados, se van a considerar como un ingreso omitido para la persona que lo recibió. Entonces, en este caso, suponiendo que mi hijo tiene un problema, entonces yo le deposito a él o le presto a él 20,000 pesos, ¿sí? O se los doy, vamos, es mi hijo, se los doy yo a él, ¿sí? Pero tiene que haber un contrato de por medio para que él justifique esos 20,000 pesos. Lo que pasa es que, ¿qué va a hacer él con esos 20,000 pesos? Si los deposita en efectivo en su cuenta, es ahí donde va a tener que hacer una aclaración seguramente al SAT cuando le llegue una invitación de dónde proviene. ¿Cuál sería la recomendación? Le doy los 20, 30,000 pesos en efectivo a mi hijo, pues nomás no los vas a depositar. Los disponga como superiores a 15,000 pesos. Es la recomendación. Bien. Es un dinero bien habido. Pero por eso te digo que está el dinero bajo el colchón, Octavio, porque pues hay que recurrir a este tipo de... y que no es nada seguro, pero que finalmente se hace. Porque si lo depositas, entonces sí. Sí, definitivamente, aunque sea un dinero bien habido, etcétera, puedes tener ahí el problema de hacer la aclaración ante el SAT. Pero, por ejemplo, tú le dices, oye, le voy a dar un donativo a mi hijo de 100,000 pesos. ¿Sí? Y lo tengo en efectivo porque lo fui juntando. Si él lo llegara a depositar, pues tendrías que hacer ese contrato de donación para que él justificara ante el fisco que tú le donaste ese dinero. O al hijo que le depositas los 10,000, 15,000 o lo que sea porque vive fuera, que está estudiando, pues lo recomendable es tener un contrato de donación, es un contrato simple, que no se tiene que notariar, es un contrato privado, en el cual con eso vas a respaldar. Pero vas a respaldar lo que él recibe. Sí. Y luego el fisco le podría ir con Marcela. Oye, Marcela, ¿de dónde obtuviste esos 20, 30, 50,000 pesos que le mandaste? A ver, Octavio, ¿cómo opera este gran hermano del SAT? O sea, es que, ¿cuántos contribuyentes somos? No tengo el dato. ¿Tú tienes el dato? No, pero lo checo y se los paso. Bueno, ¿cómo revisa todas las cuentas? ¿O es aleatorio? ¿O es fortuito? No, lo que pasa es que, mira, son dos vertientes básicamente. Una, ya todos los comprobantes son electrónicos. Facturas que pides y facturas que recibes. De acuerdo. Y la información que el banco le da de los depósitos superiores a 15,000 pesos. Por eso te decía, si es una transferencia o es con cheque, está ahí en el momento que el fisco lo quiera revisar, pero no en forma automática tiene esa información. Por eso, pero ¿cuál es la diferencia entre a quienes sí revisan y a quienes no revisan? Esa información, entonces, ¿están constantemente sobre la información que les está llegando o cómo es? No, lo que sucede es que los programas, tú sabes que hacen muchas cosas en forma automática. De acuerdo. Depósitos superiores en un mes de 15,000 pesos en efectivo, saca una alerta, emite un informe y se lo manda directamente al SAT. Marcela depositó 18,000 pesos en enero, 20,000 en febrero y así sucesivamente. Lo que no es en efectivo, no hay ninguna información directa del banco a Hacienda, no la hay. Entonces, mientras tú pagues tus impuestos en una forma uniforme, por llamarlo de alguna manera, que no le llame la atención al fisco, que hay alguna variación importante en tu comportamiento, no vas a tener una revisión. Okay. ¿Me explico? Muy bien, Octavio García, ¿hay me dice algún punto de contacto? Sí, con mucho gusto estamos a sus órdenes en el teléfono 712-6071 o en el correo electrónico loga63@prodigy.net.mx. Gracias. Gracias a ustedes.